vuelta en Los Defensores. Y tal y como le prometimos, pues, al inicio de este programa, está con nosotros nuestro invitado de la semana, nuestro primer invitado del año. Pero es una persona que es recurrente con nosotros, es un integrante más de este espacio. El profesor Juan López, una figura bastante conocida, político, sociólogo, y con Juan vamos a conversar sobre diversos temas. Primero me gustaría hablar con Juan sobre esta violencia que existe en la República Dominicana, pero visto y analizado desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué tanto feminicidio? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué la gente anda molesta en la calle? Porque ustedes saben que los aspectos de violencia se analizan de diversas ópticas. Primero desde el punto de vista psicológico y luego desde el punto de vista sociológico, que para mí tiene componente más profundo porque se analizan desde el punto de vista estructural. Juan, hermano, esta es tu casa, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas, en primer lugar agradecer de nuevo la invitación y mucho más, empezando este 2024, que tenemos la esperanza, el deseo de que sea un año de paz, sea un año donde el proceso electoral se desarrolle en forma pacífica, equitativa, transparente, con resultados sin ningún tipo de dudas, y que el pueblo dominicano pueda disfrutar y consolidar los avances que hemos tenido desde el punto de vista del sistema político que estamos disfrutando. De manera que al pueblo dominicano le deseamos lo mejor de lo mejor durante este 2024. Y a ustedes, obviamente, reiterarle las gracias por invitarme a compartir algunas ideas sobre los problemas y las situaciones que afectan a nuestro país. Profesor, sí. A mí me preocupa mucho la situación de violencia por la que atraviesa la sociedad dominicana, y ustedes los sociólogos son profundos en el análisis de estos temas de violencia, de estos temas de agresividad, independientemente de que una gente pueda pensar que son temas propios de los psicólogos, de los psiquiatras, y no es así. Cuando un sociólogo te analiza los problemas sociales, a mí me gustaría saber, y que usted nos analice, diría yo, de una manera panorámica, ¿a qué se debe este nivel de violencia por el que atraviesa la sociedad dominicana? Primero, profesor, este auge de los feminicidios. Segundo, según la Policía Nacional, según los últimos informes de la Procuraduría, más de 84 antisociales cayeron a manos de la policía, el intercambio de disparos. Entonces nos gustaría saber cuál es su opinión con relación a qué se debe realmente esos niveles de violencia por los que atraviesa el pueblo dominicano. Bueno, hay tres tipos de violencia que queremos situar. En primer lugar, la violencia que viene por la ratería, por la delincuencia social, es una. Segundo, la violencia de género, que es la que se produce entre la familia, la violencia intrafamiliar, la violencia que se produce entre las parejas. Y la tercera violencia es lo que llamaríamos las riñas o los conflictos personales. Entonces, en nuestro país en los últimos tiempos hemos tenido una tasa increciendo que va de menos a más. Y si usted analiza, hace un análisis de todas las encuestas que se hacen en el país, que se hacen con propósitos electorales, sin embargo, cuando se pregunta al ciudadano cuál es el principal problema, la principal queja que se refleja es ese, la violencia y la inseguridad ciudadana. Entonces, a la hora de analizar esa violencia, uno tiene que descomponerla socialmente en los tres aspectos que hemos dicho. La violencia que tiene que ver con la delincuencia, con la ratería, con el robo, con lo que llamamos el uso de las personas que matan por encargo, los sicarios. Ese es un tipo de violencia que tiene un vínculo con la mafia, con la droga, con la corrupción. Esa es una violencia donde el Estado tiene una responsabilidad para poder reducirla de primer orden. La violencia de género, la que se produce entre la familia, esposo con esposa, con amante, con hijos, entre hermanos, hijos con padres, etc. Es una violencia que tiene ya un problema de la formación familiar, de la educación, que en los últimos tiempos nuestro sistema educativo ha
se ha debilitado en cuanto a los valores y los principios Sí, de la familia. Usted se está metiendo profundo, el sistema educativo. Sí, o sea, vamos a decir algo que parezca una herejía. En los últimos tiempos el sistema educativo está dándole prioridad a los aspectos tecnológicos, el interés de que el estudiante, el joven, adquiera mayor conocimiento tecnológico y ha ido descuidando los valores sociales, ha ido descuidando los principios, ha ido descuidando la relación social que debe haber entre la persona, de respeto, de admiración, de solidaridad, de esos aspectos que eran clave. Hoy día un vecino no puede decirle algo a un niño. Antes los vecinos protegían, educaban y hacían que los hijos tuvieran una relación solidaria. Hoy eso no es posible. Primero, ya los muchachos están totalmente concentrados en el celular, en la tableta, en la computadora, en los videos, en los animes, y casi no hacen vida social, están enclaustrados y viven concentrados en el celular. Ese es un elemento que le da prioridad a lo tecnológico, a la cultura foránea, y está los aspectos sociales de la cultura dominicana, los valores, los principios han sido descuidados, tanto en la familia como en las escuelas. Y el otro elemento, la violencia que se da entre las personas, que porque tú chocaste, rozaste el carro, le hiciste una rayita, o porque le dijiste una mala palabra, o porque ayer en un restaurante un hombre mató al otro porque al caminar lo rozó y no le pidió disculpas. Por eso se armó un lío y murió uno. Pero, o sea, Juan, en ese sentido, sí, ¿no está la población, la sociedad como un poquito sensible, como un poquito agresiva? Hipersensible. Hipersensible. O sea, en estos tiempos, como usted bien dice, o sea, no había esa sensibilidad. ¿Qué es lo que está pasando a la sociedad? Ahí voy. En ese mismo punto. Sí, correcto. Primero, a mayor crecimiento de la población, número uno, a mayor competencia, a mayor individualismo. Esos tres elementos: crecimiento de la población, la competencia, el afán de crecer, de mejorar su condición de vida y hacerlo teniendo el menor esfuerzo posible. Número dos, y el afán de exhibir, de ostentar, son elementos que hacen que las personas vayan perdiendo sensibilidad social, se hagan más individualistas y se aplique la teoría de sálvese quien pueda. Totalmente. Esto es una competencia que se desarrolla en el comportamiento cotidiano de la persona, y ante cualquier dificultad intrascendente se reacciona en forma violenta, porque se está dando más énfasis a la formación individual, al progresar de manera individual, y los aspectos colectivos, sociales, familiares se han ido descuidando en función de la competencia. Quiero avanzar, quiero ganar, quiero tener más. Y eso disminuye la era el del aspecto vacío, social. la sociedad líquida. Así es. De la que tanto habla Lepovetsky y la que habla Bauman. Totalmente de acuerdo. Profesor. Esa es la situación. Profesor. Pero yo creo Sí. que este año debemos, tanto comunicadores como ustedes, las escuelas, las universidades, buscar una forma de retomar aspectos que nos permitan empezar a bajar la tensión, la hipersensibilidad, y empezar a darle importancia a los valores humanos, a la solidaridad, al respeto, al principio de la comunicación positiva. Y eso son cosas que contribuirían a bajar los niveles de violencia en los tres renglones a los que nos hemos referido. Profesor, hay quienes dicen que hace 35 años no teníamos, o la sociedad dominicana no exhibía esos niveles tan exacerbados de, diría yo, de violencia, de agresión. Yo no creo que sea tan así. Posiblemente había un poco menos de violencia, pero yo creo que las redes sociales han venido a dimensionar eso. A mostrar. Usted tiene un tema de violencia en Pedernales, en Barahona, en Neiva, en el campo más remoto de Montecristi, y hace 35 años usted no veía eso. Hoy las redes sociales han venido quizá a exponer todo ese tipo de situación. Claro. ¿Usted cree que sea tan cierto de que hace 35, 40 años los niveles de violencia eran un 65% menos? ¿Qué usted opina como sociólogo? Bueno, mira,
La violencia siempre ha existido, la contradicción, los enfrentamientos. Ahora, hay momentos que se exacerba, que aumenta por situaciones de la sociedad. Pero en la actualidad, un elemento que contribuye es la comunicación. Es decir, se está visualizando demasiado rápido la violencia. Por ejemplo, en mi pueblo, que a 12 kilómetros de la capital, el periódico del lunes lo veníamos leyendo el martes o el miércoles. Cierto. Cierto. O sea que la noticia de que sucedió que mataron a uno el domingo, lo venimos a saber el martes. El martes. ¿Qué pasa? Ahora, al instante, es más, peleando, desarrollando el conflicto, el enfrentamiento, en vivo, está llevándote la información al mismo momento. Entonces, eso presenta un ambiente también que promueve la violencia. Sí, claro. Bueno, o sea, agita, exacerba los ánimos. La tecnología, esa capacidad que tiene el celular de transmitir tan rápidamente todos los acontecimientos que se producen, positivos y negativos, más los negativos que los positivos, porque es cosa de la vida. La gente reproduce más aquellas escenas, aquellos videos negativos que los positivos. Y todo eso también contribuye a tener una imagen de que ahora la violencia es 10 o 15 o 30 veces mayor que antes. Pero siempre ha habido violencia. Claro, si ha crecido la población, si hay mayor dinamismo, si hay mayores competencias, eso también aumenta la violencia. La famosa llamada economía de aglomeración. Así es. Mientras más aglomeramiento hay, pues el ser Más humano posibilidad, exhibe más un roce. comportamiento distinto Sí, y correcto. mayor roce. Sí, correcto. Mire, profesor, yo creo que esta primera parte del programa ha sido bastante educativa porque usted ha puesto los puntos sobre la I. Vamos a hacer una pausa y luego de la pausa me gustaría que hablemos un poquito de política. ¿Cómo no? Vamos a entrar en lo que a usted le gusta mucho, lo que le gusta al pueblo dominicano. Pero quería hacer esta especie de introito, de comentario con usted para que la gente entienda cuáles son las razones que han provocado esta violencia. Yo creo que usted ha sido bastante enfático, bastante taxativo. En la segunda fase del programa me gustaría hablar sobre los retos, los desafíos que nos trae este 2024 con relación a los temas políticos. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este manjar de entrevista que nos estamos dando con el profesor sociólogo Juan López. Es Navidad, época de regocijo por la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta temporada festiva, la Cámara de Diputados y las distintas fuerzas políticas que la integran, les deseamos que el espíritu navideño invada los rincones de cada hogar dominicano, encendiendo la chispa de la alegría y que reine la paz y la armonía. Esperamos que junto a tus seres queridos puedas disfrutar de este tiempo recordando el maravilloso regalo de la vida. ¡Feliz Navidad! Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos conversando con el profesor Juan López, sociólogo, profesor universitario, político de una dilatada carrera. Y en la primera fase del programa pues hablamos sobre los temas sociológicos y de la sociedad como tal. Ya en esta segunda parte, en estos 12 minutos, 13 que nos quedan, vamos a hablar de política. Profesor, ¿por qué la sociedad dominicana percibe que las elecciones tanto de febrero como de mayo van a ser unas elecciones convulsas? Yo he escuchado gente diciendo,
estas elecciones va a haber problemas. ¿A qué se debe que la población, la sociedad dominicana, tiene esa percepción? Y hace 2 o 3 periodos atrás, como que no había ese pesimismo, comenzando por ahí. Mira, en primer lugar, una de las cosas buenas de nuestro país en materia política es que ya las confrontaciones físicas de los partidos ha ido desapareciendo. Ya no se rompen sillas. Ya eso ha ido desapareciendo. Es muy difícil eso. O sea, primero ese temor de que hayan confrontaciones violentas entre las campañas, yo creo que es innecesaria, no es válido. El país, la madurez, hemos tenido una madurez política que permite que hoy las campañas sean un poco más de propuesta, de cuestionamiento político, que de ataques personales o de campaña sucia. Las campañas sucias se han reducido a su mínima expresión en nuestro país. Puede haber campaña negativa o campaña falsa, errada, pero campaña sucia como se producía antes contra Bosch, contra Peña, incluso hasta contra el mismo Leonel, contra el mismo Balaguer. Esas campañas ya tan agresivas, tan sucias, han desaparecido. Eso por un lado. Entonces yo creo que la campaña que se ha venido desarrollando ha sido hasta ahora pacífica, ha sido hasta cierto punto ordenada. Los candidatos han podido movilizarse libremente, sin contratiempo. Antes, los candidatos de la oposición tenían que enfrentar a los candidatos y también a la policía y también a los militares y a los tigres que pagaban para que dañaran eventos. Eso ya ha ido desapareciendo. Entonces yo creo que el proceso electoral nuestro se está desarrollando normalmente, sin problema, y queremos que siga así. Y queremos que se desarrolle donde los candidatos puedan hacer su propuesta, puedan hacer sus reuniones, puedan hacer sus actividades sin ningún temor a violencias y a conflictos, porque esos son los que muestran los avances de los pueblos, cuando pueden competir en base a propuestas de cómo mejorar las cosas malas que tenemos. Entonces yo creo que hasta ahora la campaña va en esos niveles. En este momento, profesor, eso se ha visto pocas veces en el escenario político nacional. Tenemos 3 partidos mayoritarios luchando por el poder, luchando por alcanzar, diría yo, la primera magistratura del Estado. Usted es un hombre con una larga experiencia, tiene una visión aguda, más de 50 años de ejercicio. ¿Qué usted ve en el horizonte? Bueno, el primero, que se han formado 2 grandes bloques. Hay una polarización entre el bloque del PRM con unos 20 pequeños partidos, o sea, el bloque reeleccionista oficialista. Y luego tenemos el bloque de la Alianza Rescate Dominicana, que forman el PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRD, con 3 o 4 partidos pequeños que se le han adherido. Entonces, esos 2 bloques plantean una competencia, primero, en las elecciones municipales, donde todo indica que será una competencia bien reñida, donde habrán porcentajes casi equivalentes a 45 o 50, o sea, no va a haber una diferencia muy grande. Esos 2 bloques, porque son bien competitivos, son bien completos, eso por un lado. Y digamos, las debilidades que podía tener el PLD en tal pueblo fue resarcida con la alianza con la Fuerza del Pueblo y el PRD, y viceversa. O sea, que esa alianza de Rescate RD va a crear una competencia interesante para las elecciones municipales, cuyos resultados se van a reflejar, van a tener impacto directo e indirecto en las elecciones presidenciales y congresuales. Yo creo que hay una polarización, no entre 2 partidos, sino entre 2 bloques de organizaciones. El oficialista reeleccionista, que hasta ahora tiene cierta ventaja, pero no mucha, frente al bloque de la oposición, que ha ido avanzando en forma muy significativa. O sea, hasta estos momentos nosotros creemos que la competencia no, aunque admitimos, el bloque oficialista reeleccionista tiene algunos puntos de ventaja en estos momentos con relación al bloque de la oposición, pero en la medida que se desarrolle más en este mes de enero la campaña electoral, hay muchas posibilidades de que el bloque de oposición pueda
acercarse más y más a todo lo que tiene que ver ¿Habrá con la segunda elección. vuelta, profesor? Hasta ahora se pinta la segunda vuelta. Hasta ahora todos los datos indican que habrá una segunda vuelta, donde el candidato de la Fuerza del Pueblo tiene la posibilidad de ser candidato de segundo lugar. Todas las encuestas plantean al candidato del PLD en tercer lugar y a Luis Abinader en primer lugar, pero de que hay una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, que es donde se puede manifestar la segunda vuelta, es un hecho hasta ahora como va desarrollándose el proceso electoral. Juan, usted no hablaba de febrero. ¿Usted entiende que febrero es determinante hasta qué punto de incidir en los resultados de mayo? Bien, mira, si en un municipio gana el bloque de oposición, ese triunfo aumenta la dinámica, el entusiasmo y se convierte en un imán para aquellos indecisos se le adhieran, porque a la gente le gusta estar con el que gana. ¿Está claro? Entonces, si en un municipio gana el bloque oficialista, también ahí aumentará la simpatía. Repito, a todo el mundo le gusta ganar, aunque sea un juego de dominó, todo el mundo le gusta ganar. El ser humano no y nació todo el para mundo le ganar. gusta, Totalmente, entonces, pero todos aquellos que en donde quiera que haya ganado uno de los dos bloques, aumenta las posibilidades para las elecciones presidenciales y congresuales. Eso es así. Y viceversa, el que pierde la posibilidad. Por dos razones. Número uno, por lo que decía el compañero, que a la gente le gusta estar con el que gana, con el triunfador, no con el perdedor. Número uno. Y número dos, cuando el ayuntamiento, el que gana, eso aumenta dos cosas: posibilidad de usar recursos, ya sea recursos materiales, recursos humanos, porque ya tienen más empleados de esa organización. Por ejemplo, imagínate que la oposición gane en la capital, el ayuntamiento de la capital. ¿Qué significa eso? Significa que una gran cantidad de dirigentes del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, van a trabajar y van a tener más entusiasmo. Va a estar más motivado porque ya saben que hay un espacio ganado. Totalmente. Para iniciar en agosto. O sea, de manera, en ese punto de vista que se refleja de manera positiva los resultados de las elecciones municipales en las dos elecciones, tanto en las congresionales como en las presidenciales. Profesor, disculpa, Carlos. Profesor, yéndonos un poquito a Santo Domingo Este. Usted vive en Santo Domingo Este, gran parte de su carrera política la ha desarrollado ahí. Existe la percepción de que el candidato alcalde por el PRM, de aquel lado tenemos tres candidatos: está Luis Alberto por el PLD, está Julio Romero por la Fuerza del Pueblo y está Dio Astacio por el PRM. Existe una leve percepción de que Dio Astacio como que lleva la delantera en Santo Domingo Este porque se ha visto más dinámico en los últimos 2 meses. Usted vive en esa zona, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, yo no solo vivo en esa zona, sino que yo he coordinado 3 campañas electorales y ahora soy el coordinador técnico de la campaña electoral de Luis Alberto. Yo soy quien organiza todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, las encuestas, el programa, las propuestas, etcétera, del proyecto Luis Alberto. ¿Ok? O sea, yo manejo todo lo que es encuestas que se han realizado en Santo Domingo Este, pasan por mi mano, aunque la hayan hecho la oposición, me llegan por una vía o por otra, y la que hemos hecho nosotros, ¿no? Mira, en estos momentos, parece algo paradójico, Luis Alberto no va con ningún partido aliado, va PLD solo. Mira este dato, PLD está en segundo lugar como PLD. El PRM está en primer lugar como PRM y la Fuerza del Pueblo está en tercer lugar como Fuerza del Pueblo. Los candidatos de la Fuerza del Pueblo están por debajo del partido. O sea, te voy a hablar claro, la Fuerza del Pueblo tiene un 20, Julio Romero tiene un 10 o un 9. Dio Astacio, este candidato del PRM y bloque oficialista. Ese bloque tiene exactamente un 38%. Dio Astacio anda por un 27%. Así como lo oye.
Cuando tú encuentras el caso de Luis Alberto, que no tiene partido aliado, solamente con el PLD, tú vas a encontrar que Luis Alberto duplica el porcentaje del PLD. Por dos razones. Primero, él fue candidato en las pasadas elecciones y perdió por situaciones que se presentaron, que todo el mundo sabe lo que presentó. Y ha mantenido una actitud increciendo permanentemente. Su propuesta, su campaña, es un hombre trabajador, un hombre que no tiene conflicto con nadie, que es una situación que le produce una empatía con los municipios. En estos momentos anda por los 55 a 57% la intención del voto a favor de Luis Alberto. Profesor, yo le voy a hacer una confesión a usted. Conversar con usted es exquisito, pero en televisión el tiempo es fatal. Yo, de unos minutos que tenemos para unos comentarios personales, nosotros vamos a tomar 3 minutos más. Porque realmente fascinante el conversatorio con usted. ¿Cómo evalúa usted el año 2023 en República Dominicana de manera general? Economía, comportamiento de la sociedad, manejo del gobierno. ¿Qué evaluación en sentido general, en 3 minutos, usted le da al año 2023? Mira, que recién acaba de irse. Desde el punto de vista de la situación de la paz social, de la paz política, de las libertades públicas y privadas, de la estabilidad macroeconómica, el país ha estado positivo. 2023 en esos 5 renglones ha sido positivo. Ahora, hay otros renglones que ha sido negativo. La inflación, el alto costo de la vida, fundamentalmente la canasta familiar alimentaria, porque la canasta familiar general es una cosa y la que tiene que ver con la alimentación, con la comida del día a día, esa se ha mantenido por encima del 7 u 8% de inflación, aunque la canasta general anda en un 4.5%. Ahora bien, además de la inflación, la inseguridad ciudadana ha sido otro elemento, el deterioro de la calidad de muchos servicios públicos que el gobierno no ha podido dar pie con bola, el descuido en salud. Fíjate, como epidemias intrascendentes se convirtieron en sepultureros de muchas personas, como el dengue. Ahí tenemos otra vez la reactivación del COVID, que este es un problema que tiene que ver con el descuido de salud pública. El problema de educación no ha mejorado para nada de ese punto de vista. Pero el problema del tránsito, la seguridad vial es un desastre. No solamente por los tapones, sino la cantidad de muertos y heridos que se produce a diario como consecuencia del descuido o el mal manejo del gobierno con respecto al problema de la seguridad vial. Todas esas cosas son negativas para el año 2023, que nosotros necesitamos que en este 2024 tanto el gobierno como la ciudadanía tome en cuenta esos 5 aspectos: la salud, el transporte, la seguridad vial, el problema del alto costo de la vida, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de las epidemias, para que este 2024 sea un año mucho más positivo que el pasado 2023. Profesor, venga siempre. Excelente, Juan. Ya, me voy para allá y Excelente. venga, profesor. Gracias. Siempre que usted quiera, para que oriente, para que eduque al pueblo dominicano, que en estos momentos de tanta turbulencia e incertidumbre hace falta. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por compartir con nosotros este importante momento. Y a ustedes no se muevan de sus asientos, no cambien y sigan disfrutando de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing.